Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. No te quedes callado. Denuncia. Hola compañeros, muy buenas tardes. La comunidad que me conocen, mi nombre es Daniel Eduardo Severo Sánchez y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la violencia familiar en materia familiar, porque como bien conocemos, también existe en materia penal, pero el día de hoy les hablaré un poco sobre en materia familiar. Bueno, voy a comenzar hablando que la violencia familiar es un problema social que afecta a innumerables personas, a familias y a la sociedad en general. Se trata de un tipo de violencia que afecta y va a mover el seno de la familia. Es cuando un miembro de la familia perjudica de manera intencional a otro familiar, en las cuales existen familias en las cuales se ven afectadas por los actos violentos por uno de sus miembros. Pero ¿qué objetivo lleva el agresor? Bueno, pues va a hacer uso de la fuerza, acoso, para tener dominio o poder dentro de su familia. Y muchas veces la violencia familiar se da por patrones. ¿Qué quiere decir esto? Que en su familia anterior le hacían violencia familiar, entonces esto pues lo va a acercar también a hacer violencia familiar. Bien, pero la violencia familiar se da por ciertas cosas. Bueno, generalmente quien sufre violencia familiar son las mujeres, también los niños, ancianos, jóvenes, personas con discapacidad y sí, los hombres. Los hombres también sufrimos violencia familiar. Bueno, yo la he sufrido. La violencia familiar, bueno, pues sí, la violencia familiar es un tema, podemos apreciarlo desde el derecho romano. Por ejemplo, en la antigüedad, en el derecho romano se daba con el paterfamilias, quien tenía todo el poder dentro de su familia. Entonces, desde ese tiempo no hemos podido erradicar la violencia familiar. Se sigue dando día tras día dentro de la sociedad de México, ya que esta no distingue de edad, género o sexo o estatus social. Simplemente tiene repercusión en el estatus de la familia o en el seno de la familia. Según el artículo 317 de la violencia familiar, consideramos a la violencia todo aquel acto abusivo en el que vamos a someter, agreder
de forma física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económicamente a cualquier conformador de la familia. Pero, para que una persona haga violencia familiar, bueno, ¿por qué causa? ¿Por qué lo hace? Esto lo da bajo efectos de drogadicción, alcoholismo, malvivencia, infertilidad en la pareja, celos obsesivos, pérdida de valores, inmadurez incluso se da. Eso es lo que ocasiona la violencia familiar. Pero bueno, nosotros como abogados, ¿cómo podemos identificar a un agresor? Bueno, algunas características del agresor pueden ser, cuando presenta problemas de baja autoestima, no muestra afecto a los demás, es impulsivo, persona celosa, insegura, está bajo los efectos de alcohol, drogas, inestable, sin madura y omite obligaciones familiares. Y la víctima se va a mostrar sumisa, de baja autoestima, se va de temerosa, insegura de sus capacidades, vulnerabilidad, exactamente vulnerabilidad, eso, tiene vergüenza, depresión. Pero, ¿qué efectos legales causa la violencia familiar? Bien, la violencia familiar causa el divorcio. Dentro de la materia penal, pues es como si habláramos de que se tipifica un delito, ¿verdad? Y pues ahí tiene sanciones severas. Pero dentro del familiar, en el artículo 324, existen ciertas medidas en que el juez de lo familiar va a imponer. Estas medidas las podrán observar en mis diapositivas, en el artículo 324 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Okay. Bien, les voy a hablar un poco más sobre qué tipos de violencia familiar existen. Bueno, existe violencia psicoemocional, psicológica o emocional, violencia física, sexual, económica, infantil, filioparental, violencia hacia las personas de tercera edad. Bueno, la emocional, primero que nada, esa se usa la palabra para causar daño. ¿Pero cómo? Como humillaciones, gritos, insultos, amenazas, acoso. La física son huellas visibles en el cuerpo, agresiones y lesiones físicas, como golpes, fracturas, heridas, hematomas, etc. La sexual hace referencia al sexo forzado. Esto ocasiona traumas mentales en la persona. En la económica, la violencia familiar económica se refiere a delimitar el gasto, la lana. La filioparental se da del hijo hacia el padre. Los hijos ocasionan violencia hacia los padres. Existe la infantil, hace referencia exclusivamente a los niños y los de tercera edad. A los de la tercera edad se les da un abuso como de golpes. Se les hace sentir que no son nada dentro de nuestra familia, que son un estorbo. Pero si tú te encuentras dentro de violencia familiar, ¿qué puedes hacer? Bueno, debes denunciar. Es un delito. Debes de acudir con el juez de la familia o alguien que te asesore y pueda imponer estas medidas que te platicaba en el artículo 324, en el cual pues te voy a platicar un poco, es retirar al agresor del lugar donde residen, que no se puede acercar a donde frecuentan las integrantes de su familia, cosas así. Son esas medidas. Dentro de lo penal, pues sabes que hay que denunciar para que reciba su castigo, ya que esto deja muchos traumas. Bien, no te quedes callado, y si sufres violencia o conoces a alguien que sufre violencia, denuncia. Pero ¿quién puede denunciar? ¿Quién puede denunciar? Un vecino, un amigo, obviamente tú si sufres violencia familiar. Un niño incluso, el niño puede ir sin representación de algún mayor de edad y denunciar. Bueno, pues hasta aquí mi video. Cualquier duda, házmelo saber. Tienes mi número, mándame un mensaje, te resuelvo con duda. No te esperes a que sea totalmente mi exposición o que se llegue la clase con la licenciada. Simplemente tienes alguna, mándamelo. Saludos, adiós. Bueno, de acuerdo a la legislación civil, en el Código Familiar para el Estado de Michoacán, en el artículo 314, los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas de violencia familiar, de acuerdo al artículo 315.
Bueno, en el 315 los integrantes, bueno, se considera integrante de la familia a una persona que se haya o esté unida o a otra por matrimonio, concubinato, parentesco, tanto civil como tanto por el parentesco por afinidad. De acuerdo al artículo 316, los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de integridad física, psicoemocional, económica y sexual. En el artículo 317 nos habla sobre el concepto que se considera entre violencia familiar al acto abusivo, omisión dirigido a dominar, controlar, agredir física o verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial, económica o a cualquier conformador de la familia dentro o fuera del domicilio familiar. En el artículo 318 nos habla acerca sobre que un elemento de la familia que transforme la conciencia de un menor de edad con el objetivo, bueno, con el objeto de impedir su vínculo o impida hacia sus progenitores o abuelos, bueno, esta conducta se denomina como alienación parental cuando es realizada por los padres y puede perder la guardia y custodia de los padres. En el artículo 319 se considera violencia familiar cuando se lleva, bueno, cuando es llevada a cabo en contra de la persona que está en contra de su guardia, custodia, educación, instrucción o cuidado, y siempre y cuando el agresor y el ofendido convivan y hayan convivido en la misma casa. Bueno, de acuerdo también al artículo 320, los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar deberán reparar los daños y perjuicios que ocasionen esta dicha conducta con autonomía, con otro tipo de sanciones que este y otros ordenamientos legales establezcan. Hay que reparar daños y perjuicios que se ocasionan por la acción de omisión de violencia familiar. Bueno, en el artículo 321 nos habla sobre que todos los casos quedan prohibidos los procedimientos de mediación y conciliación para su resolución, que recordemos que la mediación y la conciliación son procesos similares. Bueno, en ambos las partes intervienen por un tercero. En la mediación son partes que a través del mediador encuentran soluciones en conflicto. En cambio, en la conciliación, el conciliador puede proponer la solución. Bien, bueno, seguido del artículo 322, dice que la persona que sufra de violencia familiar podrá acudir a autoridad judicial de forma verbal o escrita a solicitud de que se solicite o se prevenga las medidas cautelares que establezca este ordenamiento, que los encontramos en el artículo 324. Bien, en el artículo 323 nos habla que el Ministerio Público, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la familia michoacana, los directores encargados de los servicios asistenciales, sociales, educativos, de salud, públicos, privados o cualquier servidor público que con razón o su encargo tenga conocimiento de su urgencia, bueno, tanto como adultos mayores o discapacidad, tendrán la obligación de hacérselo saber al juez familiar para que éste despache las medidas que deban de darse para que no se repita. Bueno, en el artículo 324, ya que llegamos aquí donde se hablan de las medidas que el juez de la familiar puede decretar, bueno, estas medidas pueden ser como número 1, ordenar la salida del agresor donde eviten, del grupo familiar. Número 2, prohibir al agresor ir al lugar determinado, al domicilio donde el grupo familiar, al sitio donde trabajen o donde estudien los agraviados o cualquier lugar que frecuenten. Prohibir al agresor que se acerquen a los agraviados a distancia que el propio juez considere pertinente. Y número 4, fijar el monto de los alimentos que debe cubrirse a favor del o los agraviados a favor de que esto proceda. Por último, el artículo 325 nos dice que el juez puede imponer medidas diversas, distintas al artículo 324, también así como las contenidas en la Ley por una vida libre, por violencia para las mujeres del Estado de Michoacán, con el propósito de proteger adecuadamente los derechos, los intereses de los agraviados. Muchas gracias.